Hola, bienvenidos a Uno a Converne. En este video vamos a hacer lo siguiente. Tengo la ecuación diferencial de orden 2 y conozco una solución de esa ecuación diferencial. Supongamos que y igual f de x es solución de esa ecuación diferencial. O sea, conozco una solución de una ecuación diferencial de orden 2. ¿Cómo hallo otra? Entonces, como yo sé que esta es solución, esta también es solución. Una constante por f de x. Y entonces para hallar otra lo que hacemos es cambiamos la constante a por una función en x y la hallamos con la ayuda de la ecuación diferencial. Y simplemente calculo a de x, vengo y reemplazo y ahí tengo otra solución. Vamos. Entonces, ¿cómo calculamos a de x? Derivamos una vez, entonces vamos a derivar y'. ¿Cuánto vale y'? La derivada de un producto va a ser a' por f de x más a de x por f' de x, la derivada de un producto. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? Entonces, la segunda derivada pues es volver a derivar esto. La derivada de esto, a segunda de x por f de x más la derivada de un producto, a' de x por f' de x, más la derivada de este producto, a' de x por f' de x, más, o sea, la derivada de este por este, más a de x por f segunda de x. ¿Se puede sumar algo? Esta con esta, ¿no? O sea, eso que está ahí simplemente va a ser a segunda de x por f de x más 2 a' de x por f' de x más a de x por f segunda de x. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación inicial. O sea, reemplazamos y segunda más p de x por y' más q de x por y igual. Vamos a reemplazar ahí en esa ecuación. Vamos a reemplazar y segunda. Entonces voy a escribirlo por acá. Y segunda, ¿cuánto vale? Vale a segunda de x por f de x más 2 veces a' de x por f' de x más a de x por f segunda de x. Esa es y segunda. Más p de x por y', o sea, p de x multiplica este y p de x multiplica este. O sea, p de x por a' por f más p de x por a de x por f' más q de x por y más q de x por y, que es a de x por f de x. Y esta vaina vale 0, ¿no? Ahí lo que hice fue reemplacé. Esta ecuación diferencial está igualada a 0. ¿De ahí qué voy a hacer? Entonces simplemente voy a dejar a segunda de x solita aquí con f de x. Más. Voy a sacar factor común a de x. Voy a sacar factor común a de x. Voy a sacar factor común a de x. Y voy a sacar factor común a de x. O sea, de esos tres. ¿Vamos? Y el resto lo voy a dejar quietico. O sea, a de x factor común. F segunda. Más p de x. Saqué factor común a de x por f' de x. Más q de x por f de x.
Que quede claro por qué saqué factor común esto. Porque es que f es solución de esta ecuación diferencial. O sea, esta expresión vale 0. Y entonces me queda el resto. ¿Y el resto cuál es? Este más este, ¿no? Más 2 a' de x por f' de x más esta expresión, o sea, p de x por a' de x por f de x. Y esto vale 0, ¿no? Saqué 1, 2, 3, me quedó 1, 2 y 3. Esta vaina vale 0. O sea que entonces de aquí que concluimos. De aquí tengo que a segunda de x por f de x más, esto vale 0, ¿no? Más 2 a' de x por f' de x más p de x por a' de x por f de x vale 0. De ahí, ¿qué podemos hacer? Yo puedo escribir eso de esta forma. A segunda de x por f de x más 2, voy a factorizar allá a', f' de x más 2f' de x más p de x por f de x por a'. Y aquí voy a llamar a' de x igual a b de x. Y entonces, ¿qué concluimos? Entonces me queda v' de x por f de x más 2 f' de x más p de x por f de x por d de x igual a 0. Y ahora lo que hago ahí es separar variables. O sea, divido toda la ecuación por b de x. Entonces, ¿aquí qué me queda? db sobre b, ¿no? O sea, b' es de b de x. Pongo a multiplicar de x aquí. Entonces voy a escribir esta vaina de esta forma. db sobre b más, por f de x. Dividí todo por b de x, ¿no? Y el de x lo pongo aquí a multiplicar. O sea, esto, b' es de b de x, entonces el de x lo pongo a multiplicar a este término, ¿no? 2 f' de x más p de x por f de x por de x es igual a 0. Y ahora lo que hago es despejar, ¿no? Despejar. Este lo transporto al otro lado y este lo dejo quietico aquí, paso a dividir la f. Voy a borrar esta expresión que está aquí y voy a seguir aquí arriba, que quede muy claro dónde voy, ¿no? Dónde voy, no se me vayan a embolatar. Entonces voy aquí. db de x por db sobre b, ¿no? Ahí donde voy, db sobre b. Por f de x va a ser igual a menos esta cantidad. 2 f' de x más p de x por f de x y todo esto por dx. Vamos de aquí, paso allá. Este lo transporto al otro lado. Y entonces esta f la pongo a dividir. O sea que me queda que db sobre b va a ser igual a menos 2 f' de x sobre f de x
más P de X por f de X sobre f de X, me queda 1 por dx. Y ahora sí lo que hago es integrar con respecto a X. Integremos con respecto a X. Recordemos que A' es b de X, ¿no? Recordemos eso, que A' es b de X. Vamos, dejémoslo por aquí, que A' de X es b de X, para poder borrar todo esto que está aquí, ¿no? Y seguimos, integremos. Logaritmo natural de b de X va a ser igual a esta integral menos 2 f' de X sobre f de X más p de X, y esto por dx. Entonces, y aquí yo puedo elevar la exponencial. Elevemos a la exponencial y obtenemos que b de X elevando a la exponencial va a ser e a la menos integral de 2 f' de X sobre f de X más p de X, y todo esto por dx. Pero esta que va a ser igual a e a la menos integral de esto y a e a la esto, o sea, esto es igual a e a la menos, ¿cuál es la integral de esto? U igual a f de X y de u es f', o sea, esto es logaritmo natural de f de X por 2, o sea, esto es e a la menos 2 logaritmo natural de f de X. Hacen u igual a f, de u es eso, quedó la integral de u sobre u, logaritmo natural de u, menos 2, y me queda e a la menos esto, por e a la integral de p de X, ¿no? ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto es e a la logaritmo natural de f a la menos 2 de X por e a la integral de p de X por dx. Pero esto que está aquí, ¿a qué es igual? Esto es f a la menos 2 de X, e a la logaritmo natural. O sea, esto es e a la integral de p de X, con un menos. Aquí hay un menos, ¿no? Aquí hay un menos. Perdón que se me olvidó ese menos. Aquí hay un menos y aquí hay un menos, ¿no? El menos de aquí. El menos y el menos, ¿no? E a la menos integral de p de X por dx sobre f al cuadrado de X. Eso es b de X. Y entonces a' de X. Esto va a ser simplemente a' de X, porque b de X es a' de X. Y entonces integramos y encontramos a de X. Entonces a de X va a ser esa integral que está ahí. Entonces sería la integral de esta expresión de e a la menos integral de p de X por dx sobre f al cuadrado de X. Entonces, que quede muy claro, otra solución por dx aquí, ¿no? A de X es la integral de eso, integral de esa expresión que está ahí. Entonces, otra solución lleva a ser simplemente a de X, ¿no? Allá está. A de X, que es esta expresión, por f de X. O sea, simplemente f de X, que es f de X por el a de X. El a de X es la integral de e a la menos integral de p de X por dx sobre f al cuadrado de X por dx. Y de esa forma es como nosotros encontramos otra solución. O sea que la solución general de la ecuación es simplemente una constante a por f de X más una constante b por esta expresión que está aquí, ¿no? Entonces la solución general, dada una solución de esa ecuación, ¿no? Entonces la solución general de esta ecuación, y general va a ser una constante por la solución conocida más otra constante b por esta solución, que es f de X integral de e
a la menos integral de p de x por dx, todo esto por dx y simplemente sobre f al cuadrado de x. Y esta fue la fórmula que nosotros aplicamos en un video anterior. Espero que le haya quedado bien clara cómo deducimos esa fórmula. Hasta pronto.